Bueno, vamos con la conversación de esta hora de la noche y estoy aquí en el estudio con Gustavo Gutiérrez Tixe, constitucionalista y además analista político. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi pregunta primero vamos a abarcar algunos temitas en este tiempo que nos queda. Tema audios, ¿no? Lavajuez, el tema Lavajuez, el tema de los audios. A tu criterio, ¿hacia dónde van los audios? Porque han pasado ya 3 semanas. Al inicio, todos estábamos muy alegres de que empezaran a salir toda esta podredumbre que estábamos todos, ¿no?, especulando siempre con el tema del Poder Judicial y en fin. Pero 3 semanas después, ¿tú a dónde crees que nos está llevando ese tema de los audios? ¿Hacia dónde van los audios? Es mi pregunta. Bueno, yo creo ya se sabe que hay una cantidad impresionante de audios que están por descifrar. En total son como 25.000 audios. Sí, en consecuencia, este es uno de los escándalos más grandes que hemos tenido en la historia del Perú. Y ciertamente, al parecer, va a concluir o va a arribar a que tengamos que replantear todo el sistema político en el país, ¿no? Porque en una democracia moderna, si el sistema judicial no funciona, en realidad todo el sistema está en crisis. O sea, la crisis del sistema judicial es una crisis de todo el sistema. En consecuencia, yo creo que nos va a llevar ya, yo creo que a niveles insospechados y sumamente preocupantes, que vamos a tener que tomar medidas radicales también al respecto. Bueno, ¿crees que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha capitalizado bien el tema de los audios? Porque él estaba antes, según el análisis que hacían muchas personas, como esa era la impresión de algunos analistas, capturado por la oposición. Ahora, a través de los audios, él lanza esta iniciativa anticorrupción. Hoy ha firmado un acta de compromiso anticorrupción electoral 2018 en la Contraloría General de la República y se ha posicionado como el líder en la lucha contra la corrupción, incluso pechando un poco y poniendo entre las cuerdas a la oposición. Entonces, ¿crees que este recurso fantástico está siendo bien usado por el primer mandatario? Bueno, esperemos, ¿no? En realidad ese es el rol que corresponde a un jefe del Estado, que tiene que liderar los grandes procesos de cambio, de transformación del sistema. Inicialmente recuerdo que lo quiso hacer Toledo, pero no tuvo la fuerza suficiente. ¿Qué pasó ahí, recuerdas? Sí, claro, Toledo planteó una reforma estructural a través de la denominada Seriajuz. Así es. Finalmente no tuvo mayor éxito en ¿Por qué? razón ¿Por qué de no que tuvo éxito? los propios jueces se opusieron a la reforma. Bueno, ahora vemos por qué. Claro, los jueces siempre han preferido mantener el modelo, porque de esta manera pues no hay un cambio que al final termine restándoles poder, ¿no? Por ejemplo, la reforma del año 2003 con Toledo planteaba reducir la Corte Suprema a una corte de 11 jueces. ¿Cuántos son? Y hoy en día son más de 30. Y por otro lado, que únicamente conozcan, o sea, una gran corte que emita precedentes y unifique criterios al interior de todo el sistema judicial. Claro, ya vemos ahora con Inostroza Pariachi, con algunos otros vocales supremos, que el negocio estaba pues en las casaciones, en las nulidades, en las revisiones, etcétera, y por tanto pues eso era quitarles un poder muy fuerte, y ciertamente siempre han estado reacios a cualquier cambio, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo también, y a raíz de los últimos, no solamente es esto de lo que tú dices de las casaciones y toda esta cosa, esa trama de poder que hay detrás de todos estos instrumentos legales, sino también lo que es sexo y poder. Han sacado unas informaciones, unos audios acerca de este hombre, Walter Ríos, que chantajeaba sexualmente, sometiendo a varias de las personas, de las mujeres que trabajaban con él, para ascenderlas de puesto, cambiarlas o mantenerlas en su posición. Y realmente sí, lo que hemos visto es un destape, ¿no?, de este abuso de la jerarquía de poder para someter a otras personas. Y quisiera hablar un poquito sobre ese tema de, siendo tú abogado, del sometimiento, porque una cosa es sometimiento y otra es consentimiento, porque mucha gente, muchos normalmente hombres dicen, o mujeres también, bueno, si ella tuvo, por ejemplo, el acto sexual es porque lo aceptó finalmente. Y mucha gente no lo consciente, pero sí se tiene que someter para cuidar el puesto laboral, para que la asciendan en carreras donde la mujer, no sé, no es fácil que asciendan, por ejemplo, en la policía, en determinadas carreras en el mismo Poder Judicial. Entonces, quisiera que nos hables un poquito para que la gente y las mujeres que quizás nos están escuchando vean que existe una ley de hostigamiento en el centro laboral, que es la 27942, y cómo, por ejemplo, en los audios hemos visto que efectivamente jueces o presidentes de cortes como Walter Ríos, hoy preso, hacía uso y abuso de la jerarquía de poder que él tenía. Eso se da mucho. Bueno, claro, en efecto, eso es bueno, el caso de Ríos es un caso ya
especial, ¿no? Yo creo que es un caso de delincuencia común, ni siquiera ya es un delincuente común cualquiera, ¿verdad? Es un delincuente común y corriente, ¿no? Pero existe esta ley, ¿no? La ley de hostigamiento laboral. Hay mecanismos de protección, en este caso de los servidores, de los trabajadores. Además, hoy en día hay una norma que se está implementando progresivamente, aunque a paso lento, que es la denominada Ley de Protección del Denunciante, que permite que los propios servidores, cuando hay algún acto que sea en contra de la ética y inclusive en asuntos delictivos, pueda permitir una suerte de protección de la persona para poder denunciar a un funcionario que termine siendo un agresor. Y no terminen sometidas. Y no terminen sometidos. Entonces también mucho tiene que ver la colaboración del servidor público, de la servidora pública, en este caso, que tiene que colaborar, y esperamos más bien que todos los organismos del Estado desarrollen esta norma de protección, porque la idea central es otorgarle medidas de protección, como cambiarla del centro de labores a otro lugar temporalmente, o protegerla mediante disposiciones para el anonimato de la denuncia, etcétera, que son herramientas que hoy en día son válidas. A propósito del decreto legislativo 24.9, no recuerdo en realidad el número del decreto legislativo, pero ciertamente hay un decreto legislativo que ha sido reglamentado y tiene que implementarse, se está implementando en todas las dependencias públicas. Ok, entonces la norma está y hay mecanismos para que la persona se pueda proteger. Y es más, el decreto legislativo lo que demanda es que las entidades comuniquen permanentemente y haya también accesibilidad para formular denuncias, porque lo que ocurre es que alguien dice, ya, claro, hay una norma, pero es más complejo, más difícil. No tiene que ser fácil, de fácil acceso. Correcto, tiene que ser un formato muy sencillo, ¿no? Y tiene que haber también permeabilidad de parte de los funcionarios, que tienen que acatar pues definitivamente este tipo de denuncias para poder transparentar el Estado, ¿no? Para poder incorporar conceptos elementales en el Estado que han estado perdidos durante décadas, porque no que es, por ejemplo, la ética pública. Así es, y no solamente los audios develan toda esta, ¿no?, este asco que hay y este manejo tan corrupto de la justicia, sino también cosas como estas, como el hostigamiento sexual y el sometimiento a estas personas. El acoso laboral también no solamente es el hostigamiento sexual frente a la mujer, sino también el acoso laboral frente al hombre, ¿no? Aquella persona que permanentemente es hostigado con el propósito de separarlo del cargo o de hacer lo que renuncie, porque a veces también hay una preferencia. El propio Ríos le dijo a un asistente, ¿no?, si no hace su trabajo, ¿no?, y creo que era en cosas personales, además, usaré la ley. O sea, mira eso, ¿no? Mantener a una persona en pánico. Sí, ciertamente, por eso digo, creo que es sumamente importante. Pero lo hace Ríos y lo harán muchos. Sí. Estas leyes de protección al denunciante que vienen de la experiencia del sector privado, que se utiliza mucho en el sector privado, los empresarios en el mundo utilizan estas normas para poder mejorar sus niveles de competitividad, vienen siendo trasladadas al sector público para tener esas herramientas que permiten precisamente evitar estos actos abusivos de algunos funcionarios. Bueno, pero con este sector público que estamos viendo, que tenemos... Que hay que refundarlo en realidad, ¿no? Sí, como decía, toda crisis merece una oportunidad de cambio, y lo que tenemos que buscar precisamente frente a esta situación que resulta sumamente preocupante. Hoy día hemos tenido uno de los jueces emblemas de gran parte de la opinión pública involucrado también en este tipo de audios. Y parando en eso, porque hoy el protagonista es el señor César San Martín, ¿no? Y se le está diciendo, algunas personas dicen que hay tráfico de influencias, efectivamente, y que merece una denuncia constitucional. Otros dicen, como el señor García Belaúnde, que no, que es una falta ética, es una falta grave, pero que no hay delito en eso porque es un ciudadano, es un presidente un juez supremo llamando a un presidente de una corte para pedirle un favor que agilice, ¿no? El señor San Martín se ha defendido diciendo que era una causa propia, que como todo litigante, y ahí quisiera tu intervención, que como todo litigante tenía derecho a pedir celeridad en un caso que ya había estado casi cerrado, que había avanzado mucho el proceso, que él no había interferido, pero que estaba como paralizado. Entonces, ¿qué tanta razón en tiene una principio, parte? No sé si la gente ha observado, pero en principio cuando llama este señor, el juez San Martín, al vocal Ríos, lo que advertimos es de que el vocal Ríos ya sabía del caso. ¿Ya? Ojo, sí, claro, sabía. O sea, sabía de lo que porque estaba él dijo, te llamo por el tema de mi hermana. Este tema que están apurando, entonces ya sabía del caso. Entonces, no es la primera llamada o comunicación. Exacto. No es la primera vez que han hablado sobre el tema. No ha sido la primera vez que han hablado sobre el tema, y ese es un tema también, ese es un punto también que hay que tomar en cuenta. Sí, porque le dice, te llamo del tema de mi hermana. Como sabrás,
Exacto, ¿no? Que ya confirmó la resolución que declara la interdicción. Claro, ojo, eso no ha Claro. advertido mucha gente. Entonces, ese es ya un diálogo, este es un segundo diálogo. Es un diálogo como mínimo. posterior a un De primer algo diálogo posterior a un o a primer muchos diálogo. otros diálogos. Correcto. Entonces, desde esa perspectiva, acá ya hay una trama que investigar. Entonces posiblemente sí Posiblemente intercedió sí, posiblemente sí. Pero lo que sí queda claro o es interfirió. que en estos casos, pues, hay una grave inconducta de uno de los más altos funcionarios que tiene la administración pública, que es un juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿tú crees que esa manera de defenderse cuando él dice yo soy un litigante y como todo litigante tengo derecho a pedir celeridad? De ninguna manera. Los jueces supremos tienen altos salarios y lo que exige un modelo democrático es darle los mejores salarios del Estado. ¿Precisamente para qué? Para evitar. Para que sean prácticamente una suerte de referentes éticos y morales. Una de la suerte de sociedad. ángeles en la Corte. Una suerte de casi ángeles. En la Corte. En toda la sociedad. Porque al juez es a quien tú lo ves y te sacas el sombrero, porque es un señor de la justicia. En consecuencia, el juez no puede ser cualquiera. Entonces, el juez tiene que ser prácticamente una suerte de persona. Entonces, acá hay delito, falta grave ética, ¿qué hay? Yo creo que primero el señor San Martín tendría que renunciar a su cargo. Porque eso es lo que corresponde en las democracias estables. Cuando esto ocurre en Suecia o en otro país, simplemente el funcionario se va. Y lo que tiene que haber en todo caso, en este caso, definitivamente es una suerte de control político frente a las decisiones de estos jueces que definitivamente trastocan los valores del propio cargo y de la ética pública, ¿no? ¿Me perdonas un ratito? Nos vamos a ir a una pausa. Regresamos con más aquí en Noticias en Digital. Lo espero. Southern Perú presenta Tía María al Día. Bienvenidos. Las actividades de voladura en Tía María se realizarán bajo estrictas normas de seguridad para garantizar la protección del medio ambiente en el Valle de Tambo. Se programará una única voladura cada 2 días y será al mediodía cuando los vientos soplan hacia el desierto. Los ruidos y vibraciones no serán percibidos más allá de los 500 metros de la mina. Las microcargas de la voladura se activarán de manera secuencial para romper las rocas. Su duración será menor a 5 segundos. La tapada, el yacimiento más cercano, está a 3 kilómetros del valle. Tía María no generará ruidos ni polvo que afecten a la población. Ya volvemos. Bueno, estábamos hablando del comportamiento del juez supremo, César San Martín, que hoy está en el ojo de la tormenta a raíz de este audio que ha salido donde le está pidiendo al señor Walter Ríos, Walter Ríos, no vamos a decirle señora Walter Ríos, soy preso, que acelere, y más que acelere, que ponga presión para que se confirme una resolución que declara la interdicción. Bueno, de esos temas no sabemos mucho nosotros, los ciudadanos comunes y silvestres, pero básicamente es que interfiera para que su caso salga, imagino, a favor y salga rápido. ¿no? O sea, creo que la lógica lo hubiera demandado y la ética con la que debe operar un magistrado de la Corte Suprema le hubiera demandado que el señor San Martín se apersone al juzgado y le pida a la propia juez apurar su caso, sí, claro, o definitivamente enviar a su abogado o su representante legal. Pero llamar por teléfono de la oficina, utilizar a la secretaria de, eso sí es de la tráfico de Corte Suprema. influencias. Sí, yo creo que acá puede hasta concurrir una suerte de peculado de uso, porque todas las condiciones que se le otorga a un dignatario se le otorga en función a que lo use para el cargo, no para que lo use para interés propio. Así es. O sea, si yo tengo un patrocinio directo de temas míos, yo no puedo utilizar los bienes que se me han asignado como consecuencia de que soy un alto funcionario. Si no, el señor Bruce también dice ese nivel de jerarquía para el señor Bruce también dice personal. lo mismo cuando le dice a su secretaria, oye, ofíciame a la policía para que puedan proteger o brindar seguridad a mi discoteca que lo voy a inaugurar en la Costa Verde, ¿no? Porque soy congresista. Claro, está usando... no, de ninguna manera, o sea, eso no es correcto. Y lo que nosotros, ¿con qué autoridad a los servidores de inferior jerarquía, a los servidores de nivel más bajo, podemos cuestionarle algún uso indebido de los bienes públicos, de los caudales públicos, si es que los más altos niveles, donde tienen
todas las condiciones para poder desarrollar su función cabalmente, finalmente hacen este tipo de cosas. No lo hacen. Ok, bueno, entonces, terminando, vamos a ver qué pasa. Posiblemente se le presente una acusación constitucional a este juez. No sabemos qué pasará en los próximos días. Yo creo que la reforma... Él se ha defendido. Yo creo que la reforma me pareció interesante y recordaba un poco la propuesta planteada en la campaña última presidencial de Fernando Olivera, ¿no? Fernando Olivera señalaba que él proponía que se haga una reforma en la Constitución para que se reduzca el límite de la edad en la Corte Suprema de manera excepcional y toda la Corte Suprema pase a una jubilación. Se nombre un jurado de honor que finalmente esté compuesto por altas personalidades y se recomponga nuevamente toda la Corte Suprema. Esto, en un momento todos dijimos, está loco Olivera, ¿no? Pero hoy en día vemos pues que si el propio juez San Martín está ligado a este tipo de hechos, definitivamente la configuración de la Corte Suprema es gravísima. Y además hay una experiencia en el derecho comparado, ¿no? Porque cuando cae derrotado Franco, lo que hace el nuevo régimen en España es mandar a la jubilación a todos los jueces de la Corte Suprema y elegir a nuevos jueces democráticos. Entonces, creo que esto podría ser también una opción que no se debe descartar. Y quisiera preguntarte, ¿crees que esta propuesta del presidente de la República, la reforma constitucional a través de referéndum, bueno, todo lo que ya ha anunciado en su mensaje a la Nación, es proporcional al daño que estamos viviendo? O sea, ¿es suficiente? Lo que ocurre es que yo veo al presidente Vizcarra, que en determinado momento estuvimos contentos con este cambio porque era necesario por la situación de crisis política, pero lo vemos con muchas intenciones, con mucho ánimo, pero con un desconocimiento casi absoluto. ¿En qué sentido? En el sentido de que plantea propuestas que al final terminan siendo imposibles de realizar. ¿Cuál de todas o algunas de manera populista, ¿no? El tema reelección es por populista. ejemplo, reelección es populista, okay. No tiene mayor sentido, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar es mejorar los mecanismos de elección, de elegir a los mejores. Pero de reelección en realidad el índice es el más bajo de toda América Latina. Sí, claro, sí, 25, entonces 30. En realidad no tiene mayor trascendencia. En todo caso hubiera sido mejor la inmunidad parlamentaria. Correcto, ¿no? correcto. El tema del financiamiento político también parece que ha olvidado que ya hay un dictamen aprobado en la Comisión de Constitución y que está en el Pleno. Sí, hay un dictamen, eso no requiere una reforma constitucional, basta una modificación de una ley. Y se acabó el asunto y se regula está prohibida el financiamiento empresarial. Está aprobado eso ya en la Comisión. Pero no está prohibido el personal. No, está aprobado en la natural. Comisión de Constitución y eso está para el voto del Pleno del Congreso. Entonces, este tema ya está por salir, no requiere una reforma constitucional. Y los otros dos temas. ¿La bicameralidad? Por un lado, la bicameralidad, una bicameralidad con el mismo número de congresistas es absurdo, pues mejor mejoramos el que tenemos. 130. Mejor mejoramos. Él propone algo así como 100 para diputados y 30. Es absurdo, porque el problema de nuestro Parlamento es la crisis de representación. En todo caso, lo que hacemos... Es la calidad que hay ahí. Claro, correcto. No entonces, es la cantidad. Buscamos mejorar el Parlamento, porque los parlamentos unicamerales también han tenido éxito, tienen éxito en el mundo. En consecuencia, pues lo que buscamos es establecer filtros para que ingresen mejores congresistas. Pero establecer dos modelos, dos cámaras, para que al final no puedan cumplir sus roles, teniendo dobles estamentos, etcétera, con el mismo número de congresistas, en realidad yo no le veo mayor relevancia, ¿no? Y finalmente, las propuestas del Consejo. Si solamente vemos el Consejo, es como si quisiéramos arreglar solo una pata de la mesa. Sí, claro. Y esto es un sistema. Entonces esto se requiere un cambio correcto. Totalmente es un cambio estructural porque es un sistema operativo de corrupción. Exacto, ¿no? Entonces creo que, y al final encima todavía, que es lo más grave, el referéndum, parece que hay un problema de confusión que viene desde su propio asesor de justicia, el actual ministro creo que no tiene las cosas claras, el anterior estaba peor. Pero al menos creo que tiene mayor conocimiento, pero no tiene muy claras las cosas. El referéndum es un mecanismo para decir a la ciudadanía participen. Pero en el referéndum también, ¿no? Uno tiene que tener un proyecto de ley. No se le va a consultar si quieres azul o quieres rojo. Se le tiene que enviar una propuesta legislativa de reforma constitucional para que vea si está de acuerdo o no. Lo que es el otro mecanismo es el mecanismo del plebiscito, que es la consulta popular sobre temas específicos. Y cada uno tiene una vía distinta. Ojo, tienen vías totalmente distintas. Y lo que está regulado en el Perú es el referéndum. Es lo que se propone sobre temas legales o temas constitucionales. Y eso tiene todo un procedimiento que obligatoriamente tiene que pasar por el Congreso. Ahora, yo te hago una pregunta que se harán quizá algunos, porque yo me la hago. Si, por ejemplo, para el tema de la destitución de los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura fue un voto casi unánime, ¿no? 113 congresistas creo que votaron. Correcto.
no se necesitó ningún referendo, ningún nada para sacarlos. ¿Por qué no se hacen estos otros planteamientos del presidente también en el Pleno del Congreso? Probablemente lo van a hacer. Yo creo que el fujimorismo, sin pasar por ningún referendo. Yo creo que el fujimorismo ahí tiene una perita en dulce que podría inclusive adicionar algunas cosas, como ya lo están señalando algunos congresistas, ¿no? Porque el Congreso podría decir, oiga, muy bien, me trae usted un proyecto de reforma del CNM, muy bien, yo le adiciono todo el sistema de justicia. Y eso podría ser aprobado por el Congreso. Bueno, entonces, pero ese es un Congreso bastante también cuestionado porque hay una fuerza, ¿no? En realidad, Carla, mayoritaria Carla, también hay alguna cosa que se desconoce porque digo, creo que por los audios que salen también está, pero ¿no? fíjate, la señora acá, fíjate que es natural aparentemente están protegiendo a Inostroza. Pero aparentemente. Lo que ocurre es que también hay una protección y eso tenemos que revisar también el sistema de protección de los altos dignatarios, que el señor Inostroza, por ejemplo, está protegido por el mecanismo del antejuicio político. En consecuencia, tenemos que establecer sistemas que permitan que estos mecanismos, que si bien son necesarios en determinado momento, sobre todo cuando un gobierno se quiere perpetuar o cuando haya un momento dictatorial, entonces lo que tenemos que buscar es que haya agilidad cuando haya, por ejemplo, hechos evidentes como pero es muy difícil que quienes tienen a cargo limpiar ese sistema estén justamente involucrados en la sociedad. Sí, correcto, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar pues es que los mecanismos se cumplan y los plazos y los procesos se realicen, porque tampoco podemos patear el tablero. O sea, la idea es, claro, porque irnos a un referéndum sin pasar por el tablero que señala la Constitución para la reforma, en realidad pues es un mecanismo que al final termina siendo arbitrario. Tenemos que buscar los mecanismos que establece la Constitución para hacer el cambio. Y felizmente que lo hemos hecho a la salida del presidente Kuczynski, se usó toda la plataforma constitucional. Yo lo he señalado también, ¿no? O sea, mañana podríamos nosotros plantear un proyecto de reforma constitucional para cerrar el Congreso y para adelantar las elecciones, como se hizo en el año 2001, cuando Fujimori se fue del país, tuvo que reformarse la Constitución para establecer el recorte del periodo presidencial y la convocatoria de elecciones. Eso lo podríamos hacer. ¿Y de quién tendría que ser esa iniciativa? Puede ser una iniciativa ciudadana. Pero si no es la ciudadana, si es de dentro... ¿Podría ser la iniciativa del propio presidente? También podría ser del propio presidente, también podría ser del propio Congreso, pero no lo han presentado, pero es que ni siquiera lo han presentado los sectores de la oposición. El señor Lescano, que tanto habla, hace rato que debió presentar, tiene asesores que finalmente podrían ayudarle a elaborar. Claro, tú hablas de algo concreto, ¿no? Claro, es algo concreto. Ya para terminar, nada más. Sí, tenemos que terminar, lamentablemente, se nos ha quedado el tema de Fujimori, que han admitido a trámite el pedido para revisar el indulto del expresidente. Se le ha dado 5 días el Poder Judicial a Fujimori para que él justifique la gracia otorgada por PPK. ¿Él mismo puede justificar la propia gracia que le dieron? Es increíble, no sé, vamos a ver cómo se desenvuelve ese tema, porque el recurso o el mecanismo que tendría que plantearse en este caso es un proceso de habeas corpus o de amparo, según la perspectiva que pretenda plantearse, y dentro de ello pues definitivamente quien tendría que responder sería el gobierno, porque es el que ha concedido la gracia. ¿Por qué la tiene que explicar Fujimori? Correcto, eso es un poco extraño. Pero bueno, te agradezco. Gracias a ti, Carlos.